9 de la mañana con 41 minutos y ya tenemos en el estudio al abogado Francisco Jiménez. Él es candidato asambleísta por el movimiento Creo por el Distrito 2 de la provincia de Guaya. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Un Café con JJ. Buenos días, bueno, abogado, todas estas 2 semanas sobre todo, hemos invitado candidatos presidenciales, asambleístas, vicepresidenciales para hablar del tema de la seguridad. El tema de la seguridad es algo que nos preocupa a todos. Usted aparte también en su momento fue gobernador de la provincia de Guaya, sabe lo que es manejar el tema de la seguridad en una provincia. Usted, en el caso de llegar a la Asamblea Nacional y de obtener su curul, ¿qué tipo de reformas planteará para poderle darle seguridad a los ecuatorianos? ¿Qué tal, Omar? Buenos días, Daniela. Un gusto estar con ustedes aquí. Yo creo que, a ver, lo primero que hay que hacer, hay una serie de medidas que tomar a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo está claro que hay una serie de medidas operativas que se pueden tomar, como por ejemplo la capacitación y el reforzamiento de la policía, cosas tan obvias como un aumento de efectivos para controlar sobre todo los puntos delincuenciales en la provincia. Inclusive yo no dejaría de evaluar la posibilidad de que temporalmente el ejército salga a las calles, pero esas son medidas a corto plazo. Se ha evaluado inclusive la posibilidad de una declaratoria de emergencia, pero tampoco hay que caer en la desesperación. Y yo creo que hay temas de fondo que sí tenemos que revisar. Por ejemplo, el regreso de la competencia a los municipios. Y la razón es absolutamente técnica. Los municipios son los que mejor conocen el territorio, son los que más en contacto están con la ciudadanía, son los que mejor tienen mapeada la ciudad, por ejemplo, por el tema de servicios básicos. Por lo tanto, yo creo que allí la posibilidad de que ellos vuelvan a ser los encargados de manejar la seguridad en su cantón es algo que no podemos descartar. Pero ¿no sería un poco complicado quizás desde el ente rector manejar más de 200 tipos de formas de llevar la seguridad? Es que todo se trabaja con coordinación. Cuando yo fui gobernador, yo establecí un consejo provincial de seguridad en el cual estaban los representantes de todos los cantones, los representantes de todos los alcaldes, estaba la Secretaría de Riesgos, estaba el Cuerpo de Bomberos, estaban algunas instituciones privadas también. Si hay algo que uno se da cuenta cuando maneja los temas de seguridad es que cada ladrillo es importante y cada espacio de coordinación, sea en lo público o en lo privado, es trascendente. Porque los delincuentes también piensan, y piensan todos los días para saber cómo van a delinquir. Por lo tanto, si no tenemos una política continuada, coordinada y efectiva en materia de seguridad, podemos tener serios problemas. Hay otras cosas que también tienen que evaluarse, como por ejemplo la desarticulación de las bandas en los centros de rehabilitación social. Es un cáncer que tenemos ahí. Claro. Es una universidad del delito. Lamentablemente hemos visto cosas que han sucedido, que se han asesinado a directores de centros de rehabilitación, que han ingresado artículos prohibidos, drogas, armas a las diferentes cárceles. Entonces ahí hay un trabajo que hacer. En los centros de rehabilitación hay un trabajo que hacer por mejorar los controles, donde también hay que revisar la posibilidad de establecer mejores controles a nivel migratorio. Ecuador ha sido un país de puertas abiertas, pero yo le digo algo. Cuando usted está en su casa y deja siempre la puerta abierta, le dicen, qué buena gente este vecino, y todo el mundo de vez en cuando se va a pegar un cafecito con usted. Pero si la puerta siempre está abierta, de repente puede metérsele algún delincuente, porque en arca abierta el justo peca. Por lo tanto, yo creo que el Ecuador, que siempre ha sido un país generoso, que siempre ha sido un país con apertura, que siempre ha sido un país que ha abierto sus puertas a ciudadanos de otros lugares, tiene que empezar a revisar su política migratoria también. ¿Deportaciones? No se descartan. Al fin y al cabo, quien delinque en suelo ecuatoriano y no es ciudadano ecuatoriano, el Estado está en todo el derecho de deportarlo. Así sucede en todos los países del mundo, nosotros deberíamos implementarlo también. Tampoco que nos vamos a convertir en una especie de fortaleza medieval, pero sí tenemos que estar en condiciones de defendernos, y eso se hace tomando medidas que sean conscientes, que sean razonables, coordinando en los espacios públicos y privados, pero también no siendo ingenuos, ¿no? La alianza Creo-PSC también está impulsando el tema del porte de armas. ¿Usted qué opinión amerita eso? Yo creo que hay que empezar por hacer lo que podemos hacer bien. En el caso del porte de armas es una medida importante que no puede dejar de ser evaluada. Pero, por ejemplo, una cosa es el porte y otra cosa es la tenencia. Claro. Ya ahorita está autorizada la tenencia. Uno en su casa puede tener un arma. O en su local comercial puede tener un arma. Las compañías de seguridad pueden tener un arma. Pero, por ejemplo, hay casos en los que no entiendo por qué no se los ha autorizado. Por ejemplo, los ganaderos, los agricultores, los hacendados pueden tener un arma.
pero los pesqueros no. ¿Y por qué los pesqueros no? Si ellos se transportan en la ría o se transportan en el estero. Yo cuando era bastante más joven, estaba en el colegio, salía del colegio y me iba a trabajar un mes y medio en una camaronera. Y algunas veces inclusive nos perdimos, porque usted sabe que el Golfo de Guayaquil tiene sus islas, ¿no? Está la isla Puná, está la isla Escalante, está Puerto Roma, está la isla del Muerto, en fin, hay varias. Y es posible perderse. Y una noche nos tocó, pues, turnarnos en las guardias, y nuestro mayor miedo era que nos ataquen los piratas del río, porque desde esa época había. Y sin embargo los pesqueros están indefensos. Entonces, si estamos hablando de una actividad productiva que es perfectamente legítima y que necesita protección, así como se le ha autorizado a los ganaderos y a los agricultores, también debería autorizársele a los pesqueros. Ampliar esto a otros sectores productivos. Ampliar, exactamente. Yo creo que debemos discutir no solo la tenencia y el porte, primero para los sectores productivos, porque son los sectores más expuestos por su actividad diaria. Segundo, hay un tema también de importaciones que tenemos que revisar. Hoy importar un arma está grabada con el 300% de arancel. Y los delincuentes no es que van a importar armas. Los delincuentes las traen por donde sea y por donde les caiga. Esta medida a quien penaliza es al importador regular de armamento. Por lo tanto, en cierta forma lo que estamos impidiendo es la modernización de esos equipos. Inundar el país de armas. Nadie dice inundar, pero todo tiene que ser proporcional y razonable, y sobre todo en relación con el problema que estamos afrontando. A nadie le conviene un país hipermilitarizado. Ya hemos visto los excesos que esto ha producido en los diferentes países, pero tampoco podemos dejar indefensa a la ciudadanía. Ese es un juego de equilibrios, sobre todo, que hay que entenderlo bien, sin medidas populistoides y obviamente centrado en la protección del individuo y no de los delincuentes. Bueno, también hay estos temas del presupuesto, cómo se va a analizar eso de que las personas evidentemente van a aportar armas, pero se requiere de pruebas, análisis psicológicos y todo esto. Bueno, más adelante, y frente a la propuesta de los ejes en tema de salud y educación, ¿qué plantea usted? A ver, en salud y educación nosotros tenemos dos propuestas fundamentales. En el tema de salud está claro que estamos saliendo apenas de una pandemia y de una crisis sanitaria terrible. Yo lo que vi en Guayaquil, la verdad no lo había visto jamás, ni en las épocas más oscuras de la ciudad, cuando se incendió allá por el siglo XVIII, en 1896, 97 y después en 1908. Ni con el cólera del 90, nada. Ni con el cólera, nada. Yo creo que difícilmente hubiéramos podido asistir a un escenario como el que vimos ahora en Guayaquil, con un incremento del 500% de las muertes mensuales. Estamos claros que tenemos un sistema de salud que se cae a pedazos. Y el vértice de ese sistema de salud es el IES. Lamentablemente el IES ha venido siendo la caja chica de los gobiernos. En teoría aporta el 40% para el funcionamiento de la institución, pero resulta que maneja la institución. Y yo le pongo una comparación. ¿En qué lugar un accionista que maneja una compañía que tiene el 40% de sus acciones maneja la compañía? En ninguno. La compañía la maneja el que tiene el 51% de las acciones, porque es la mitad más uno. Los otros tienen derecho a que se les diga qué se hace con el dinero o cómo se administra el dinero, porque tienen derecho a pedir cuentas ya que están invirtiendo. Y el Estado tiene derecho a pedir cuentas, pero no tiene derecho a manejar el IES. El IES lo deben manejar sus asegurados y también los jubilados. Una de mis propuestas fundamentales es cambiar el modelo de administración del IES para que sean los asegurados y los afiliados los que no manejen, que sean 5 miembros, 2 de los asegurados, 1 de los afiliados, 1 del gobierno, por supuesto también, y otro de los empleadores. Está claro que esto va a ser un cambio de paradigma, sobre todo para el Estado, porque el IES maneja una de las masas monetarias más importantes para el país, pero no podemos seguir con el sistema sanitario tal como se encuentra. Abogado, pero ¿privatización del IES? No, ¿no? No necesariamente, de ninguna manera. El hecho de algún servicio se lo podría concesionar. Se lo podría concesionar algún servicio, pero el cambio del modelo de administración no equivale a privatización, porque una cosa es que el IES no sea manejado por el gobierno y otra cosa muy distinta es que se lo privatice. Yo creo que el IES debe ser manejado por quienes cotizan, por quienes pagan, y esos son los afiliados. Y también son los jubilados que vinieron fajándose y pagando sus prestaciones durante 20 y 30 años y tienen derecho a una jubilación digna. Además, que en el momento en que el IES sea manejado técnicamente y no políticamente, va a estar en muchas mejores condiciones de invertir donde corresponde. Y los problemas de liquidez se pueden ir subsanando en un mediano plazo. Entonces, esa para mí es una reforma fundamental a la ley de seguridad social para que el IES sea manejado desde el punto de vista técnico y sobre todo con prioridad para los afiliados y jubilados. Y en el tema de educación,
Nosotros lo hemos dicho, es una medida polémica, pero lo hemos dicho. Eliminar el Cenecit. Sí, creemos que se debe eliminar la Cenecit y se debe eliminar el examen ser bachiller. Algunos pondrán el grito al cielo y dirán, sí, que vamos a fomentar la mediocridad o no sé cuánta cosa más que siempre se dice de la boca para afuera, pero la realidad es que en todo el planeta son las universidades las que deciden quién estudia, qué estudia y los requisitos que ponen. Yo, por ejemplo, cuando me gradué de abogado en la Católica, yo era físico-matemático, pero quería estudiar sociales. Hice mi test vocacional en la Universidad Católica, me salió primero música, luego me salió arquitectura y en tercer lugar me salió leyes. Pero yo quería estudiar leyes. A mí, ¿por qué me iba alguien a condicionar a decir dónde tenía yo que estudiar? Y yo estudié leyes y he vivido toda mi vida del trabajo en las leyes. Entonces, yo pienso que y para poder entrar a la Católica tuve que hacer un preuniversitario que duró 3 meses. Algunos se quedaron, otros aprobamos. La universidad es la que pone los requisitos. Pero se está hablando de las universidades privadas, está hablando también de las públicas. También estoy hablando de las públicas, porque ¿acaso la universidad pública no tiene que tener control de calidad? Tiene que haber igualdad por supuesto que sí, porque tiene que haber, para tener igualdad de oportunidades, tiene que haber igualdad de condiciones. Y cada universidad, en el momento en que está aprobada por el Cenecit o por el Consejo de Educación Superior, que es el CES, o por el que administra la calidad, que es la tercera institución que es importante y que funciona adscrita a la Cenecit, ellos pueden establecer cuáles son los parámetros para que las universidades sean aprobadas, pero una vez que están aprobadas, tienen que manejarse con una relativa autonomía, porque si estamos a cada rato mirándonos hacia la autoridad o hacia el ente burocrático que nos autorice cuáles son los programas a implementar, lo que estamos haciendo es hiperburocratizando el sistema y eso impide las oportunidades. Por eso nosotros nos hemos mantenido en nuestra posición de que debe eliminarse el examen ser bachiller, debe eliminarse el Cenecit y deben ser las universidades las que administren el talento, de manera junta con quienes pretendan estudiar en ella. Abogado, las últimas interrogantes. ¿Está consciente que, caso de llegar a la Asamblea Nacional, a ustedes, a la nueva legislatura, les tocará analizar todos estos pedidos hechos por el Fondo Monetario Internacional para el próximo año, lo que es una reforma tributaria, lo que es el tema de más ajuste del Estado, nuevas formas de contratación? ¿Qué postura lleva, creo, a la nueva asamblea? Bueno, respecto del FMI, no es ni Dios ni el diablo. Te propone, en teoría. Es simplemente, en teoría. Él propone y uno dispone. Como dice el refrán de la abuela, ¿cómo es que decía? El hombre propone, la mujer dispone y el diablo descompone. Pero en todo caso, el FMI puede proponer. Hay algunas cosas que propone que son razonables, como por ejemplo ciertos ajustes fiscales, como por ejemplo medidas contra la corrupción, que me parece que son muy importantes, y otras que el Ecuador no está en condiciones de aguantar, y digo aguantar no desde el punto de vista moral, sino económicamente hablando, como por ejemplo el incremento del IVA. Claro. ¿Cómo vamos a incrementar el IVA? Vamos a restringir el consumo, con la poca liquidez que hay en el mercado, se va encima a terminar de restringir el consumo y vamos a terminar de generar una contracción económica más fuerte de la que ya tenemos. Eso no le podemos dar paso. Pero el FMI también está proponiendo que se sigue reduciendo la inversión pública, que de por sí estos últimos 3 años no se ha visto inversión pública. No se ha visto obras que, si bien dicen no, que las obras faraónicas que había, perfecto, que se investigue y todo, pero tampoco es dejar de hacer obra pública de raíz. Pues, no se puede dejar. Ningún país en el planeta deja de hacer obra pública. Ningún país en el planeta. Uno puede desacelerar la obra pública o incrementar la obra pública en función de la liquidez que tiene en el sistema, pero lo primero es tener dinero. Como nosotros no somos un país que imprime dinero, tenemos que tener mucha mayor exigencia a la hora de saber dónde colocamos nuestro dinero y saber cómo atraemos dinero, porque tampoco es verdad que se le puede poner una pistola a alguien en la cabeza para que traiga la plata que decidió sacarla después de pagar los correspondientes impuestos. Un país es o atractivo o no atractivo a la inversión. Nosotros tenemos que impulsar a que el Ecuador sea atractivo a la inversión, y para eso tenemos que generar condiciones que sean atractivas para aquellos que quieren invertir. Eso significa tener estabilidad tributaria, no reformas cada 2 o 3 meses. Entonces, ustedes no darían paso por lo menos a la parte tributaria que está proponiendo el FMI. No, nosotros tenemos bien claro que el Ecuador necesita recuperarse. Es un enfermo que ha sufrido mucho este año. Hemos tenido una triple pandemia, la pandemia sanitaria, la pandemia económica y la pandemia de corrupción también, que no es menos importante. Y tenemos que recuperar a ese enfermo. Y para eso hay que tomar unas ciertas medidas que no es que las inventamos, porque no hay que inventar el hilo negro, pero sí las podemos implementar con mucha capacidad, a cuya cabeza estará, por supuesto, Guillermo Lasso como candidato a presidente y futuro presidente de los ecuatorianos. Bueno, 9:56. Muchísimas gracias al abogado Francisco Jiménez, candidato asambleísta por el movimiento Creo, Distrito 2, ¿verdad? De la provincia del Guayas.
quien nos ha propuesto, nos ha dicho cuáles van a ser sus proyectos en caso de llegar a la curul en el tema de seguridad y económico.